Fusui Iwasaki estuvo 15 años en la cárcel. Fue condenado por el asesinato de su novia, pero afirma que es inocente. Fue un preso rebelde y lo encerraron 3 años en una celda de aislamiento. Tenía prohibido hablar. Es un tratamiento muy estricto, pero frecuente en Japón. Lo cuenta en estos dibujos. Las emociones que pinté son el sufrimiento y el dolor. No teníamos ninguna relación humana. Ya no había ningún estímulo. De hecho, uno solo sobrevive gracias a los ansiolíticos que le dan. Un día rompió la ventana de su celda. Lo mandaron al calabozo, que es el castigo más severo. El preso debe permanecer sentado e inmóvil y mirar hacia adelante. Durante 45 días no pude leer mis libros o escribir en mis cuadernos. Me lo habían quitado todo. Después del desayuno sonaba un timbre que indicaba que debía sentarme y mirar la pared. Debía permanecer así hasta que sonara el timbre que indicaba el almuerzo. Después iba al sanitario y cuando volvía debía de nuevo mirar la pared hasta las 4 de la tarde. Desde su salida de la cárcel hace 5 años, Fusui trata de contar las reglas oscuras que rigen en las cárceles japonesas. Un caso le ayudó mucho. Fue la detención de Carlos Ghosn. El expresidente de Renault Nissan fue encerrado 130 días en este centro de detención en el norte de Tokio. Fue sometido a interrogatorio sin abogado. Le prendieron la luz de su celda durante la noche y le prohibieron visitas de familiares durante los primeros meses. Esas condiciones para una detención preventiva son sorprendentes en otros países, pero normales en Japón, donde el acusado espera a veces meses en detención hasta el juicio. Hoy en día, Carlos Ghosn goza de libertad condicional, pero no ha sido juzgado todavía. Comparecerá ante un tribunal a principios de 2020. Esta mañana, Fusui y 2 exprisioneros vinieron a dar su testimonio delante de unos alumnos de primer año de secundaria. Es la primera vez que ocurre en esta escuela de las afueras de Tokio. Fue arrestado por consumo de estupefacientes. Hola a todos. Mientras esperaba el juicio, Kenji Watanabe fue encerrado en el mismo centro que Carlos Ghosn, al mismo momento. Me crucé con Carlos Ghosn. Solo me crucé con él. Puedo decirles que entiendo que alguien tan poderoso se enferme al encontrarse en ese lugar. Kenji denuncia un sistema jurídico en el cual no existe la presunción de inocencia. Cuando lo presentaban ante el fiscal o el juez, estaba amarrado de una correa. Esperó 5 meses y medio antes de ser juzgado. En Francia hubiera esperado el proceso en libertad. Cuando nos llevaban al tribunal, nos trataban muy mal. Nos gritaban, nos empujaban y nos insultaban. No nos consideraban como seres normales. Nos trataban como presos ya condenados. Es incomprensible. No sentía que fuera un ser humano. Me sentía desamparado y aislado. Es muy duro. Para aceptar esa situación tuve que pensar que ya no era un ser humano. Para saber si se respetan los derechos humanos en un país, hay que mirar las cárceles. Es la mejor manera. En vez de escuchar los discursos de los responsables políticos, miren cómo tratan a los presos y entonces sabrán si la gente realmente cree en los derechos humanos. Toshio Sakamoto fue guardián de prisión y trabajó en unas 10 cárceles. Ese soy yo. Era director y dirigía las ejecuciones. En Japón todavía se practica la pena de muerte por ahorcamiento. El tratamiento que se les daba a los condenados a muerte escandalizó a Toshio Sakamoto. Les informa en la mañana el mismo día de su ejecución. Las familias se enteran después de que hayan sido ahorcados. En Estados Unidos anuncian las ejecuciones con un año de anticipación. Por ello, las investigaciones inician de nuevo. Sin embargo, en Japón todo lo que ocurre en la cárcel debe permanecer secreto. Los castigos que sufren los presos quedan escondidos a los ojos del público. Hasta las ejecuciones se mantienen secretas. En Francia, cuando se usaba antiguamente la guillotina, las ejecuciones eran públicas. Pero en Japón no funciona así.
El sistema tiene dificultad para cambiar porque se afirma que da resultados. En Japón la criminalidad casi no existe. Es uno de los pocos países en el que las cárceles presentan una subocupación. No hay violencia entre presos ni pandillas en su interior.